Mira, por favor, ve conmigo a Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Es un texto que todos conocemos, un clásico. Y hoy lo vamos a estar abordando tal vez de una manera un poquito diferente. Esto es una palabra que hace un tiempo el Señor nos dio y creo que es muy apropiada, es muy adecuada, es muy pertinente. Entiendo que arranca el discipulado, un nuevo cuatrimestre. Entiendo que venimos para conocer más de la palabra y a través de conocer más esta palabra viva y eficaz, poder conocer más al Dios de la palabra, ¿sí o no? Y que nuestras vidas sean perfeccionadas y que nuestras vidas sean equipadas, transformadas para ser esos hombres y mujeres de Dios enteramente capacitados para la obra del ministerio que Él nos ha encargado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que Hechos, fijaros, versículo 7, versículo 8. El título del mensaje se llama Siervos que son malos amos. Siervos que cuando abandonan su posición de servicio y pretenden enseñorearse de la obra de Dios o de las personas o del pueblo de Dios, se convierten en tiranos. No sé si te ha pasado que has visto a personas que cuando están bajo autoridad, que cuando están en un segundo plano de responsabilidad, mantienen una actitud muy buena, muy correcta, muy servicial, de humildad, están dispuestos, están disponibles, pero que en el momento que tú le das una responsabilidad y le das la autoridad y se convierten en la cabeza de algo, se transforman. En lugar de tener dominio propio, tienen demonio propio, ¿sí o no? Y se transforman y se manifiestan. Y esa persona que era servicial, humilde, disponible, de repente se convierte en un tirano, en un dictador, en alguien muy severo, muy exigente. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Has visto a alguien que le ha ocurrido eso? Que en el momento que le has dado un poquito de autoridad ha construido y edificado su propio reino. ¿Has visto a alguien así alguna vez? ¿Te has mirado al espejo y eres tú? ¿Sí o no? Porque yo lo he visto, pero lo he visto en mi propia vida. A mí me ha ocurrido que cuando yo he estado bajo autoridad he mantenido esa humildad y esa buena actitud, pero que cuando me han dado autoridad, ese primer plano de responsabilidad, me he vuelto en un tirano. Y me he vuelto tan severo y he empezado a exigir cosas que ni yo mismo hacía, ¿sí o no? O que ni yo mismo estaba dispuesto a hacer. Así que siervos que son malos amos. Otro ejemplo podría ser, yo me acuerdo, no sé cuántos de ustedes han pasado por el ejército. ¿Habrá alguien que ha pasado por aquí por el ejército? ¿Sí? Yo he pasado por el ejército y he estado casi un año. Y me di cuenta, Darren, a ver si estamos de acuerdo, que yo nunca tuve problemas con aquellos oficiales del ejército que tenían un rango alto. Yo nunca tuve problemas con un comandante, nunca tuve problemas con un teniente coronel, con un coronel, nunca vi un general, pero estos oficiales de alto rango, de una autoridad muy elevada, nos trataban bien. ¿Sabes quiénes eran los que peor nos trataban? Los que tenían un rango muy bajo, los que eran el cabo, los sargentos, eran los gandallas, eran los malos. En el ejército éramos reclutas, todavía ni siquiera éramos soldados. Para pasar de recluta a soldado tienes que jurar la bandera y le das un beso a la bandera, en este caso de España, y ya eres un soldado. Y de la noche a la mañana eran nombrados algunos, eran soldados y eran nombrados para ser cabos. Ahora, el cabo es, en la jerarquía, es el rango más bajo, el más inferior. Y eran compañeros nuestros, pues en el momento que eran nombrados cabos, se creían que eran dioses. Y nosotros, pobres mortales, y nos trataban de la mal, súper mal, y nos exigían. Y me di cuenta que personas que eran como nosotros y que estaban al servicio, en el momento que se les daba un poquito de autoridad, algo
por falta de madurez, por falta de dominio propio, se convertían en tiranos y se convertían en personas que nos lastimaban mucho, ¿de acuerdo? Y que construían su propio reino y que no entendían cuál era su función y cuál era su papel. Ahora, con esto en mente, ¿vale? Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 8. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús que cuando Él iba a restaurar el reino a Israel, Jesús les dijo, fíjate, no os toca a vosotros saber, di conmigo saber, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús le está diciendo, hay ciertas cosas que ustedes van a saber, pero hay ciertas cosas que ustedes no van a saber. Hay ciertas cosas que ustedes van a entender, pero hay ciertas cosas que ustedes no van a entender. Hay ciertas cosas que ustedes hoy no saben y que no entienden simplemente porque no están preparados para tener este conocimiento. Y hay otras cosas que ustedes sí saben, que sí entienden y que sí el Señor se las ha revelado porque están preparados y están capacitados, tienen la madurez. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Hay muchas cosas que ustedes deben saber que todavía no conocen y que no saben, pero que ahora no se las puedo revelar porque no las podrían sobrellevar. Si ustedes tuvieran toda la revelación y todo el conocimiento y todo el plan y toda la sabiduría divina sobre sus vidas, sería una carga, sería un peso tan fuerte que los aplastaría. En lugar de bendecirles, los maldeciría, y en lugar de permitirles que avanzaran, se convertiría en una piedra de tropiezo. Por lo tanto, conforme ustedes vayan madurando, el Espíritu Santo les irá guiando y les irá revelando todas las cosas. Así que, número 1, saber. Dilo conmigo. Saber. Seguimos adelante. Que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Di conmigo poder. Y aquí nos está hablando de una experiencia. Y hay veces que no experimentamos ciertas cosas, pero hay veces que sí experimentamos ciertas cosas. Ellos no habían experimentado un poder de lo alto, ¿de acuerdo? Y dice, hay ciertas cosas que ustedes deben experimentar y deben recibir, deben tener ciertas experiencias. Y va a haber momentos en su vida donde van a necesitar ciertas experiencias para seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y habrá momentos en los que la experiencia no estará y no acompañarán, y ahí ustedes deberán seguir avanzando, aun cuando no tengan esa experiencia. Y luego, fijaros, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Di conmigo, testigos. Y aquí está hablando acerca de un testigo. Básicamente lo que hace es transmitir, declarar una verdad, ¿sí o no? Un hecho que él sabe que ha sucedido y que con su testimonio está dando veracidad a ese hecho. Y está hablando de transmitir el Evangelio. Está hablando de transmitirlo y entregarlo a la siguiente generación. Ahí podríamos hablar de la palabra transmitir, si quieres, de la palabra tradición. La tradición no necesariamente es mala. Hay buenas tradiciones, ¿sí o no? Buenas cosas que hemos recibido, buenos legados que hemos recibido, buenas herencias que hemos recibido y que merecen la pena entregarlas a la siguiente generación. Pero luego también hay malas tradiciones, ¿sí o no? Hay malas herencias, hay malos legados, malos ejemplos que en nuestra vida y en nuestra generación se deben cortar para que no se transmitan a nuestros hijos o a las siguientes generaciones, ¿de acuerdo?, en la iglesia. Por lo tanto, todo esto me llevaba para mí la aportación teológica de Juan Wesley. Tal vez no es la más extensa, pero para mí es la más bella, para mí es la más importante. Y él dijo lo siguiente. Juan Wesley dijo, hay 4 fuentes de autoridad en la vida del creyente. ¿De acuerdo? La esposa, la suegra, no se crean. Hay 4 fuentes de autoridad, quitando la esposa, el marido, quitando la suegra, el suegro.
el gobierno, no. Hay 4 fuentes de autoridad. Y Wesley dijo lo siguiente: la primera es la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? La segunda fuente de autoridad que marca nuestra vida, que la dirige, es la razón, nuestros pensamientos, nuestra capacidad para razonar, nuestra capacidad para entender las cosas. Y cuando entendemos las cosas, entonces las hacemos. La tercera fuente de autoridad es la experiencia. Son nuestras experiencias, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que muchas veces marcan lo que hacemos, ¿sí o no? Sí, es lo que sentimos, lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que queremos. Y cuarto, Wesley dijo, la cuarta fuente de autoridad es la tradición. Esas herencias, esos legados. Es que en mi casa siempre se ha hecho así. Es que en mi iglesia siempre se hacen así las cosas. Es que mi pastor, es que mi papá, es que mi mamá, es que siempre lo hemos visto, siempre lo hemos hecho de esta manera. Pero Wesley dijo algo que para mí es lo clave y lo fundamental. Dijo, pero las 3 últimas, la razón, la experiencia y la tradición, se deben sujetar a la primera. ¿Y la primera cuál era? La palabra. Los pensamientos deben sujetarse y estar al servicio de la palabra de Dios. En el momento en el que mis pensamientos se ponen al mismo nivel de autoridad, la Biblia dice, pero yo creo y yo pienso y yo opino que, en el momento que mi razonamiento, mis pensamientos se ponen al mismo nivel, me estoy igualando a Dios. En el momento que mi criterio, mi consejo se pone al mismo nivel, me estoy igualando a Dios, me estoy diciendo igual, estoy hablando de tú a Dios, y eso es un problema. Y a veces no solamente se ponen al mismo nivel, sino que a veces mis pensamientos, lo que pienso, lo que creo, lo que considero, se ponen por encima de la palabra y del consejo de Dios, y me llevan a la rebeldía, y me llevan a la desobediencia. ¿Cuántos entendemos lo que estoy hablando? A veces son los afectos. Lee un poquito de Jonathan Edwards. Él entendió perfectamente que son los afectos y son los deseos los que mueven nuestra voluntad. Y a veces mis deseos se ponen al mismo nivel o se ponen por encima. Mi experiencia, lo que siento, se ponen por encima de la palabra de Dios, y ahí yo tengo un problema. Y a veces mi cultura, mi tradición, mi cultura mexicana, mi cultura española, europea, mi cultura de Estados Unidos, mi cultura, ¿cómo se les llama a los de Pátzcuaro? Mi cultura pascuarense para la gloria de Dios, a veces va en contra de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y ahí tenemos un problema. Así que vamos a analizar un poquito más y voy a dar algunos ejemplos, y aquí no se va a salvar nadie. Dile al de al lado, no te vas a salvar. Y contéstale, no me condenes mi hermano, no me condenes mi hermano, que me quiero ir al cielo. Pero dile, nadie se va a salvar. Ponte el casco, que hoy el Señor nos va a dar tubazos y aquí nadie se escapa, ¿de acuerdo? Nos vamos a reír y a lo mejor, pero también nos vamos a doler. Pero fijaros, ahora, la razón, hemos dicho saber. Ahora, ¿acaso Dios está peleado con nuestro entendimiento? ¿Dios está peleado con nuestra mente, con nuestros pensamientos? No, la verdad que no. Es más, Dios dice que, por ejemplo, en 1 Corintios 2:16, la Biblia dice que no solamente que Dios no está peleado con nuestra mente, sino que tenemos la mente ¿de quién? Tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, Dios quiere que pensemos, que razonemos. Dios no quiere que seamos gente con la mente en blanco. Dios no quiere que nos vaciemos de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de razonar. Dios no tiene ningún problema. Romanos 12:2 nos dice que nuestro entendimiento no es quitado, es transformado, pero no es quitado. ¿Lo entendemos? Nuestro entendimiento no es quitado, es transformado, es renovado, ¿de acuerdo? En Juan 8, cuando Cristo describe el ministerio principal del diablo, Cristo lo define de una manera: el diablo, número 1, es homicida desde el principio
y es mentiroso. ¿Y cómo el diablo nos aparta del Señor y nos lleva a la muerte? A través del engaño y de la mentira. Y por eso dice, cuidado con el diablo, porque el diablo les quiere engañar, les quiere poner pensamientos que no son conforme a la palabra de Dios, y esos pensamientos les van a apartar de Dios y los van a llevar a la muerte. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres de la mentira, libres del engaño, libres del error, libres de la muerte. Entonces conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? No. ¿Qué es lo que nos hace libres? No sé lo que han dicho. ¿Qué es lo que nos hace libres? Esas respuestas evangélicas que siempre quedas bien, Cristo, mi hermano, para la gloria. ¿De acuerdo? En un examen, tú contestas en el examen del Instituto Bíblico, Cristo, 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 sacas un 0, pero has quedado muy bien. No le das ni a una, no responde bien, pero y lo bien que he quedado yo. He sido cristocéntrico, mis respuestas han sido cristocéntricas. Ya tienen miedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos libera? ¿Qué es lo que nos libera? Miren, lo que nos libera no es la verdad. No me maten, no me apedreen todavía. Lo que nos libera es el conocimiento de la verdad. Es la verdad que conocemos, es la verdad que nos libera. Si tú y yo no conocemos la verdad, vamos a seguir en el engaño y en la mentira. Si tú y yo no conocemos la verdad del perdón de Dios, vamos a seguir en nuestra condenación, ¿sí o no? Si usted y yo no conocemos, si tú y yo no conocemos la verdad de que Dios sana, entonces nunca vamos a orar por sanidad. Si tú y yo desconocemos o no conocemos que Dios libera, entonces vamos a seguir con nuestras ataduras. Si tú y yo no conocemos la verdad de que Dios nos ama, vamos a pensar de que Dios nos odia, ¿sí o no? Si la verdad por sí sola liberara, todo el mundo sería cristiano. Porque la verdad está ahí, como dicen en inglés, la verdad está ahí afuera. Pero es la verdad que se conoce. ¿El evangelio es poder de Dios para salvación, sí o no? Sí, pero hasta que la persona no oye y no conoce y no acepta y no recibe y no entiende el evangelio y lo confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, es que esa verdad no se aplica y se hace efectiva en su vida. ¿Cuántos decimos amén? Por lo tanto, por eso Pablo, una y otra vez, fijaros todos los verbos que él, cuando Pablo ora por los efesios, él ora, yo oro para que los ojos de su entendimiento, los ojos de su comprensión sean abiertos para que ustedes conozcan, entiendan, comprendan las riquezas que Dios nos ha dado. Fijaros, las palabras entender, comprender, meditar, reflexionar, examinar, convencer, persuadir, ¿son bíblicas, sí o no? Sí. Pablo, cuando entraba a la ciudad, iba a la sinagoga y convencía y persuadía y usaba todo su intelecto y lo ponía a favor de Dios y lo ponía a favor del evangelio y lo ponía a favor de los propósitos de Dios, para que Dios usara su entendimiento para poder convencer y para poder persuadir y para hacer entender a las personas de la necesidad que tenían de Cristo para salvación, y que pudieran comprender y conocer que hay un Dios que les ama y que envió a su Hijo hace 2000 años para que muriera en la cruz, para que nadie se perdiera. Por lo tanto, Dios no tiene ningún problema con nuestra mente, con nuestra capacidad de entender. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema es cuando usamos, hay dos problemas. Número uno, el problema es cuando usamos el poder de Dios como excusa para no prepararnos bien como siervos de Dios. ¿Lo repito? Dile al de al lado, ¿te has puesto el casco? Que ahí viene el tubazo, ya está cayendo, ya está cayendo, ya está cayendo. El problema es cuando usamos el poder de Dios para no estudiar la Biblia, no conocerla y no prepararnos bien un mensaje. ¿Me explico? No he estudiado, pero da igual.
Dios me va a usar, da igual, el Espíritu Santo va a hacer la obra, no me he preparado, no me he capacitado, no la he estudiado, da igual. Y cuando usamos el poder de Dios como excusa para no prepararnos, tenemos un problema. Número 2, el segundo problema es cuando permitimos, y ya te lo dije al principio, que nuestros razonamientos y nuestros pensamientos se enseñoreen de nuestra vida espiritual. Y cuando permitimos que lo que yo pienso, mi razón, si yo no lo entiendo, si yo no lo comprendo, si a mí no me parece, entonces no lo creo. Entonces no lo obedezco. Entonces, ¿de acuerdo? No lo practico. Porque a mí no me parece, porque yo no lo creo, yo no lo entiendo, no lo comprendo. El problema es cuando la razón se convierte en el Dios y en el Señor que nos gobierna. Y como yo no lo entiendo y como yo no lo comprendo, entonces no lo creo, entonces no lo obedezco. Ese es el problema. Gente que dice, sí, Fernando, sí, ya sé lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, pero es que yo creo y yo pienso que mi caso es diferente y que yo tengo que hacer esto. Sí, ya sé lo que la Biblia dice acerca del dinero y de la economía, pero yo creo que ahí Dios se ha pasado, que es un exagerado. Sí, yo ya sé lo que la Biblia dice acerca del perdón, que debo perdonar, pero es que tú no sabes lo que esa persona me ha hecho a mí. Si te lo hubiera hecho a ti, pensarías diferente. ¿Alguno como yo? ¿Sigo? ¿Seguimos? Sí, ustedes lo pidieron, yo no. Así que si ya sé lo que la Biblia dice, pero es que si tú supieras lo que a mí me ha hecho, tú tampoco lo perdonarías. Si yo ya sé que no debo mentir, pero es que es una mentira piadosa, es una mentira para la gloria de Dios. ¿Cómo? Excuse me, ¿cómo? Si ya sé que no debo mentir, pero es una mentira piadosa y yo creo, no considero que sea tan malo. Da igual lo que pensemos. Da igual lo que consideremos, el consejo que vale es el consejo de Dios. La opinión que vale es la opinión de Dios. El pensamiento que vale es el pensamiento de Dios. Isaías 55, ¿sí o no? Mis pensamientos son más altos, más elevados y son mejores que los de ustedes. De la misma manera que el cielo y las nubes son más altos que la tierra, así son mis pensamientos. Yo estoy harto de mis pensamientos, ¿sí o no? Estoy harto de que la gente me diga lo que tengo que hacer. Por eso amo el consejo de Dios, porque es mejor que mi consejo y es más alto que mi consejo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Si yo ya sé que debo disciplinar a mis hijos y a veces les tengo que dar, pues, ¿cómo se dice? Una nalgada, o ya sé que tengo que disciplinar a mis hijos, pero es que yo creo, y la psicología moderna y los psicólogos me dicen y opinan. ¿Sí o no? ¿Sigo? Ya no quieren, ¿verdad? El problema es que cuando mis pensamientos se ponen por encima, mi razón se empieza a enseñorear de mi vida. Por eso creo que para este 2020 Dios está buscando una iglesia que ha sido renovada en su entendimiento y que abraza todo el consejo de Dios, lo obedece y lo aplica en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y decir, Señor, usa todo mi entendimiento, Señor, para tu gloria, y voy a sujetar mi entendimiento. Dice Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia, sino reconoce al Señor en todos tus caminos y Él los enderezará. Dice la Escritura, al hombre todos sus caminos le parecen que son rectos y buenos, pero a veces esos caminos son de muerte y de destrucción. Por lo tanto, en este 2020 reconoceré al Señor en todos mis caminos, reconoceré al Señor en todos mis pensamientos, para que Él los dirija, para que Él me abra puerta y para que Él enderece mis caminos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por lo tanto, en este 2020, que hagamos que el Señor sea el que dirige nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra economía, nuestras decisiones, por medio de un
entendimiento renovada y transformado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahora, la segunda es la experiencia. Y hay alguno que dirá, ¿acaso Dios está peleado con nuestra experiencia? No, para nada. Dios está... Hay alguna gente en la iglesia que dice, no, en la iglesia no te emociones, no, en la iglesia no saltes, no, en la iglesia no aplaudas, no, en la iglesia no bailes, no tengas esa experiencia, la experiencia no es importante. Dios no está peleado con nuestras experiencias. Es más, si nosotros experimentamos y tenemos emociones, es porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Y porque Dios tiene afectos, y Dios tiene deseos, y Dios tiene sentimientos. Por lo tanto, es importante que entendamos que Dios no está peleado con nuestras emociones. Y que amemos al Señor con toda nuestra mente, ¿sí o no? Pero amemos al Señor también con todo nuestro corazón y con todos nuestros afectos. Oye, que si gritamos cuando gana, iba a decir el América, o el Guadalajara, o el equipo de la ciudad, o la selección mexicana, y cuando gritamos porque ha marcado un gol y nos emocionamos ahí, oye, que nos emocionemos aquí también, ¿sí o no? Y que gritemos en la casa del Señor, y que haya voz de júbilo en el campamento de los justos, y que Dios sea exaltado con nuestras emociones también. Dios no está peleado con nuestras emociones. Llorar, danzar, reír, caer al suelo, estar en quietud, son expresiones de lo que Dios está haciendo. Cuando Cristo se encontró a estas dos hermanas, Marta y María, y le dicen, Maestro, nuestro hermano Lázaro ha muerto. Y estaban dolidas, ¿sí o no? Y un poco amargadas. Si hubieras estado tú y hubieras venido cuando te llamamos venir y no te hubieras quedado 3 días, nuestro hermano no hubiera muerto. Conclusión, Jesús, tú tienes la culpa de que nuestro hermano esté muerto. Y Jesús va allí a la tumba y todos conocemos la historia, pero nos encontramos en Juan 11, el versículo más corto, que dice, Jesús lloró. Cuando vio la aflicción, cuando vio el quebrantamiento de las personas, de las familias, de los seres queridos, de los amigos, Jesús se compadeció y lloró. Aquí en México usan la palabra postureo. ¿Saben lo que es postureo? ¿No? Eso se usa, entonces se usa en España. Postureo es toda la dinámica que mueven las redes sociales como Facebook, Instagram. Y yo lo he visto, una pareja que está peleando, que están serios y que dicen, hey, foto para el Instagram. Se abrazan, se sonríen, se dan besitos, hacen así y se dejan de hablar, y eso lo suben a las redes sociales. Eso se llama postureo. Estás actuando. Jesús, cuando lloró, no lo hizo por postureo, no lo hizo para quedar bien en las redes sociales, que en el Instagram tener más seguidores, ¿de acuerdo? Y más likes y más me gusta, decir, mira cómo lloro. No fue algo ficticio, lloró porque él tenía emociones y sentimientos. En la noche de Getsemaní, previa a su arresto y previo al día de su crucifixión, ¿qué es lo que dijo Jesús? Oye, me siento solo, siento soledad. Jesús experimentó la soledad. Me siento solo. Por favor, amigos, quédense conmigo, oren conmigo, sin vergüenzas. Para amigos así, ¿quién quiere enemigos, sí o no? Y lo dejaron no una vez, sino 3. Y Jesús dice, mi alma está triste al punto de la muerte. Y se fue a orar. Jesús experimentó todo eso. Jesús se gozó y se alegró, ¿sí o no? Se regocijó. Gracias, Padre, porque le has escondido todo esto a los soberbios y altivos y se lo has revelado también a los niños, y se gozó en su espíritu, ¿sí o no? Jesús se enfadó cuando llega a la iglesia y dice, ¿pero esto qué es? Si es un mercado, si es un negocio, están haciendo negocio con el cambio de las divisas, están haciendo un negocio con los animales que se sacrifican. Se ha convertido mi iglesia, la casa del Señor, en una cueva de ladrones y en un mercado. Y se airó y se hizo un látigo. Imagínate que el domingo llega aquí el pastor Pablo con un látigo y empieza a aventar las cosas. Qué mal pastor, no ha dormido bien esta noche, ha tenido un mal día. ¿Qué le hizo salud? Nada.
Jesús se airó y no pecó. No hay ningún problema con nuestras emociones. El problema, ¿cuál es? Déjeme decirle dos problemas. El problema con las emociones y con las experiencias es cuando empiezan a controlar nuestra vida, y nuestra vida, cuando digo vida, vida espiritual. Déjenme darles algún ejemplo. Codazo al de al lado, codazo santo. Mejor es dar que recibir. Dale ahí un codazo por pura gracia, ¿vale? A él no le va a hacer gracia, pero a ti sí. Entonces le das ahí un codazo y dile: prepárate que viene, ponte el casco que viene los tubazos. Cuando nuestras experiencias, a ver si te suena familiar esto. Ay, es que ya no siento la presencia de Dios en Centro Cristiano Emmanuel. Por eso ya no me congrego. Es que antes sí sentía la presencia, pero es que ya vengo los domingos y no siento la presencia. Hablan así con esta cara. Ay, y que no siento, y por eso ya no me congrego. Y digo: espera. Lo que me estás diciendo es, a ver si te entiendo bien, me estás diciendo que estás supeditando tu deber y tu responsabilidad y el privilegio de congregarte simplemente a una experiencia, porque no sientes la presencia de Dios. Y como ya no lo sientes, entonces ya no vienes. Ay, es que hoy no me apetece congregarme, me voy a quedar aquí en la cama el domingo y voy a poner a quién quiero hoy tener de predicador, y le das al clic a la pantalla en YouTube y te pones a cualquier predicador. ¿Me estás diciendo que porque no sientes congregarte, estamos desobedeciendo y dejando a un lado y perdiéndonos la bendición que tenemos en la palabra de Dios? ¿A cuántos les ha ocurrido eso? Ay, es que cuando oro no siento que Dios me oye. Supéralo. Ay, es que oro y no siento que Dios me habla. Supéralo. ¿Me estás diciendo que porque no sientes que Dios está contigo, crees que Dios no está contigo? ¿Qué más da que sientas o que no sientas que Dios está ahí contigo para que ores? No dejes de orar simplemente porque no sientes orar. No dejes de congregarte simplemente porque no sientes congregarte. No dejes de alabar simplemente porque no sientes que Dios está ahí o no sientes alabar. Alaba al Señor en las emociones, cuando lo sientas o cuando no lo sientas. Ora al Señor cuando lo sientas o cuando no lo sientas. Congrégate cuando lo sientas o cuando no lo sientas. Y sé un creyente y sé un hijo, una hija de Dios espiritual y no solamente emocional. Dios nos llama a ser espirituales y no emocionales. Porque si me dejo guiar por mis emociones, dejo de ser espiritual para convertirme en un emocional. ¿Me explico? Y las emociones y las experiencias son muy importantes. Nunca, déjame decirte esto, nunca deberíamos menospreciar las experiencias que el Señor nos quiere dar. Amén. Nunca menos. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Por qué son importantes las experiencias? ¿Por qué es importante el poder de Dios? Porque hay ciertas cosas que solamente las vamos a entender no a través de la cabeza, de la mente o de la razón. Las vamos a entender a través del corazón. ¿Te doy un ejemplo? Tú puedes leer libros y libros acerca del amor de Dios. Puedes leer y ser un erudito intelectualmente acerca del amor de Dios y aún así no haber conocido el amor de Dios. Puedes leer libros y libros acerca del perdón de Dios y aún así no entender el perdón de Dios. Pero basta un instante, una experiencia, un instante y experimentar el amor y el perdón de Dios para entenderlo. Lo que no lograste leyendo libros y invirtiendo horas y horas entendiendo y estudiando, lo que no entendiste a través de tanto estudio y tanto uso del intelecto, en un instante en la presencia de Dios lo captaste y lo entendiste. Y supiste que Dios te amaba. Supiste que Dios te perdonó. Por eso hay ciertas cosas que las experiencias nos abren la puerta para la revelación de Dios.
Cuando en el día de Pentecostés, lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo descendió, entonces Pedro dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y él empieza a pensar y se acuerda de Joel. Dice, esto es lo que se profetizó en Joel, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne y que habría visiones. Y estas lenguas, es todo lo que venía profetizado. Déjame preguntarte una cosa, iglesia, ¿qué fue lo que le abrió el entendimiento? Una experiencia. Una experiencia con el poder de Dios le hizo entender las promesas que estaban allí ocultas en la palabra de Dios. Y a veces las experiencias, por eso no menospreciemos cualquier experiencia que Dios nos vaya a dar. Pero por favor, no dejemos y no permitamos que las experiencias nos controlen. Amén. Así que número uno, el primer problema es que a veces nos dejamos de ser espirituales para convertirnos en cristianos emocionales, ¿sí o no? Y número dos, no solamente eso, sino que a veces no solamente permitimos que las experiencias nos controlen, sino que empezamos a juzgar y a medir a los demás en base a nuestra propia experiencia. ¿Entienden lo que les acabo de decir? Dios te ha hablado y Dios te ha dicho algo, y entonces como Dios te lo ha dicho a ti o a mí, creemos o pensamos que Dios se lo quiere decir a todo el mundo. Y como Dios nos lo está demandando a nosotros, creemos que Dios también se lo está demandando a todo el mundo. Y entonces dices, es que Dios me ha dicho que me levante a las 4 de la mañana. Y nos vienen diciendo, fíjate, pastor, que en tal iglesia de tal ciudad, de tal país, se empezaron a levantar a las 4 de la mañana y empezaron a orar y el Espíritu Santo se derramó y hay un avivamiento y hay milagros y hay señales y hay conversiones y hay salvación. Tenemos que hacerlo. Y ahí va el pastor bien intencionado y levanta toda la iglesia a las 4 de la mañana y se empiezan a orar y allí no pasa nada y Dios no responde y lo único que se oye es el cri cri, cri cri, cri cri. Nada. No podemos basar nuestra vida espiritual en las experiencias de otros. Y no podemos hacer que nuestras experiencias se conviertan en la norma de fe y de conducta para otra gente, ¿sí o no? Pastor, es que hay que levantarse a las 4 de la mañana porque Dios me ha hablado. Pues, hermano, levántate tú a las 4 de la mañana. ¿Yo qué culpa tengo que a nosotros el Señor nos haya dicho que nos despertemos a las 10? Tú síguele y nosotros seguiremos por nuestro camino. No tengo la culpa. Levántate a las 4, serás muy carnal, tendrás que arrepentirte. Nosotros a las 10, gloria a Dios. Por lo tanto, no permitas que las emociones te controlen y no permitamos o no hagamos que mi experiencia empiece a controlar a los demás. Y por último, la tradición. Fijaros, ¿Dios está peleado con las tradiciones? No. Pablo diría una y otra vez, lo que has recibido de mí, eso guarda y eso también transmite a otros. De hecho, una de las bases para hoy tener la Biblia que tenemos, uno de los criterios que la iglesia primitiva utilizó fue justamente que fuera conforme a la tradición de las enseñanzas recibidas por parte de los apóstoles. Por lo tanto, las tradiciones, Dios no está peleado. Él mismo constituyó, por ejemplo, la Santa Cena, ¿sí o no? Hagan esto en memoria de mí cuando se reúnan. Por ejemplo, la ordenanza y la tradición del bautismo. Por lo tanto, hay tradiciones que conforman nuestra cultura y no tenemos problema en todo eso, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es cuando permitimos que mi cultura y mi tradición nos empiecen a controlar y nos empiecen a dirigir. Es que en mi casa, es que en mi familia, es que en mi país se hacen de esta manera, pero nada tiene que ver con el consejo de Dios. Es tiempo de dejar nuestra cultura particular a un lado y levantar el estandarte y la bandera del reino de Dios y levantar el estandarte de la cultura del reino para que todo el mundo lo pueda ver y que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas primeramente. ¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Saben la historia del pastor
que llegó a la iglesia y cambió el piano de lugar? ¿No la saben? Pastor en Estados Unidos, llega a una iglesia, primer domingo, empieza a pastorear, ya era una iglesia constituida. Y el pastor vio que el piano estaba aquí y él dijo, no me gusta, voy a cambiar el piano. Piano que había estado ahí toda la vida. El pastor decide cambiarlo y lo pone aquí. Cuando llega el domingo, la gente entra por las puertas, lo primero que ven es, ¿y quién ha cambiado el piano? ¿Y por qué el piano ya no está allí? Si el piano siempre estaba allí. ¿Y quién lo ha decidido y por qué lo han cambiado? En ese día, la gente, en lugar de estar centrados en Dios para alabarle, ¿dónde estaban los ojos y los pensamientos de la gente y de la iglesia? En el piano. Le armaron tal relajo al pobre pastor que el pastor tuvo que tomar el piano y devolverlo a su lugar. Pero el pastor, en lugar de devolverlo a su lugar, lo dejó un poquito más aquí. Y el siguiente domingo el pastor lo movió otro poquito. El siguiente domingo el pastor, otro poquito. Y fueron pasando las semanas, los domingos y los meses. Y después de medio año, ¿saben dónde estaba el piano? ¿Saben quién se había dado cuenta? Nadie. ¿Ven lo absurdo de nuestras tradiciones? ¿Pero por qué ahora hay que hacerlo? ¿Por qué? ¿Quieren otro ejemplo? ¿Y por qué ahora hay que ponerlo todo de negro? ¿Y por qué hay que poner focos como si fuera una discoteca? ¿Y por qué ahora esta alabanza? No era como la de antes. ¡Ay, mis tiempos! Eso sí que era alabanza. ¡Ay, sí alabábamos al Señor! Son tradiciones, son culturas. No nos hacen ni mejores ni peores. No nos podemos pelear por el color. Yo he visto iglesias dividirse por el color o por la estética o por la canción o por el formato. Son cuestiones secundarias que no nos pueden dividir. Y todas esas cosas deben estar al servicio. Si hoy en día es más efectivo tener la iglesia de esta manera por causa del Evangelio, para que la gente pueda conocer al Señor, adelante. Cambiemos nuestra tradición, cambiemos nuestra cultura, cambiemos la manera de hacer las cosas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dejemos que sea la cultura del Evangelio, del reino, la que conforma nuestras tradiciones y lo que hacemos. ¿Cuántos decimos amén a eso? En este 2020, Dios debe ser el verdadero protagonista. Amén. En medio de nuestros pensamientos. ¿Cuántos decimos amén? En medio de nuestras experiencias y de nuestros sentimientos. ¿Cuántos decimos amén? Y en medio de nuestra cultura, de nuestros hábitos, de nuestras tradiciones, Dios tiene que ser el verdadero protagonista. Yo voy a poner todo mi intelecto, voy a poner todo mi corazón y voy a poner todos mis hábitos y toda mi cultura al servicio de Dios. Porque entiendo que mi razón, entiendo que mi experiencia y entiendo que mi tradición deben estar al servicio y deben ser buenos siervos al servicio de Dios. Amén. Y en el momento que yo vea que mi pensamiento se eleva por encima del pensamiento de Dios, me acordaré de este día y de este mensaje. En el momento que yo vea que mis experiencias me controlan a mí o quiero controlar a otros en base a mis experiencias, me acordaré de este mensaje. Y en el momento que vea que mi cultura familiar, personal, nacional, está en contra de la cultura del reino, entonces me acordaré de este mensaje y diré, todo esto tienen que ser siervos, porque si se convierten en amos van a ser malos amos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y que el Señor renueve en este 2020 nuestros pensamientos. Que el Señor derrame abundantemente de su poder y que el Señor derrame abundantemente de su Espíritu y que podamos experimentar la gloria y la abundancia de un nuevo y fresco derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Y que el Señor transforme nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestra manera de actuar, y que sean renovados y ajustados conforme a la cultura del reino. Que vivan los principios del reino.